columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra clase. Me gustaría hacer simplemente una pequeña oración para entregar este tiempo en manos de Dios y que pueda edificar nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias porque hemos podido orar a ti. Hemos podido, Señor, también alabar tu santo y bendito nombre. Y ahora queremos, Señor, ser instruidos por tu palabra. Señor, estamos aprendiendo mucho a través de estas clases, a través de estas enseñanzas. Estás abriendo mucho más nuestro entendimiento para comprender la inmensidad y la grandeza de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Y te pido, Señor, que sigas abriendo nuestra mente. Te pido, Padre, que nos ayudes a no distraernos. Sabemos, Señor, que el cansancio llega, que es por la tarde, que muchos han trabajado, pero te pido, Señor, que le demos la debida atención a tu palabra, para que podamos, Señor, así ser edificados y aprender más de ti y de tus verdades. Úsame para poder explicar esta enseñanza de hoy de una manera clara y sencilla. A veces los conceptos pueden ser un poco difíciles, Señor, pero te pido que me ayudes a exponerlos de una manera fácil de comprender para todos y sobre todo de una forma bíblica. No me dejes desviarme a derecha ni a izquierda de tu palabra. Líbrame de quitar o poner a lo que tú has dicho y ayúdame a solo decir lo que está escrito y nada más, porque no necesitamos otra cosa que lo que tú has dicho. Así que, Padre, bendice esta clase y ayúdanos a comprender la verdad de la expiación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos viendo el tema de... ¿Alguien se acuerda? La propiciación. Estuvimos hablando del propiciatorio y luego llegamos a la propiciación por nuestros pecados y estuvimos recordando que el tema de la propiciación se trata de apaciguar la ira de Dios. La obra hecha por Jesucristo, de manera que a través del sacrificio de Jesús, la ira de Dios que estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados quedara totalmente calmada. Y hoy vamos a hablar de una cosa parecida, es la expiación. No es que sea parecida, pero lo que sucede es que está muy vinculada una obra a la otra. Están muy unidas, tanto que la diferencia puede ser mínima, puede ser en conceptos de definiciones, pero creo que valía la pena separarlas y hacer dos clases diferentes. Así que hoy vamos a hablar de la expiación de pecados. Esta es nuestra clase número 14 de doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y hoy hablaremos de eso, de la expiación de pecados. Lo primero, me gustaría poner el origen de la palabra y su significado. La palabra expiación o expiar viene de la palabra hebrea que se pronunciaría kafar. Así más o menos se pronunciaría, exactamente no será así. Si hay algún judío en la sala me corrige, pero yo lo intento. Pero lo que significa transmite la idea de cubrir, tanto en el sentido de cubrir para esconderse o de cubrir a alguien, es decir, no acusar a alguien de delito o de pena. Eso es lo que nosotros entendemos por la expiación. La expiación es el hecho por el cual nuestros pecados son cubiertos. Nuestros pecados son completamente cubiertos, completamente quitados, completamente apartados de nosotros. Y me gustaría iniciar la clase, como he hecho alguna vez, con un par de frases de autores conocidos. Y la primera es de Charles Spurgeon, que dice lo siguiente: a su tiempo Cristo realmente murió y llevó a cabo lo que había prometido hacer. Asumió cada pecado de su pueblo y sufrió cada golpe de la vara a causa de esos pecados. Sorbió en un solo horrible trago todo el castigo de los pecados de todos los elegidos. Tomó la copa, la puso en sus labios, sudó como gruesas gotas de sangre cuando dio el primer sorbo de esa copa, pero no desistió, sino que siguió bebiendo y bebiendo y bebiendo hasta la última gota, y volteando la copa hacia abajo dijo: consumado es. Y en un solo sorbo de amor, el Señor Dios de la salvación había borrado completamente la destrucción. No quedó ni un solo vestigio, ni siquiera el menor residuo. Él sufrió todo lo que se debió haber sufrido, terminó con la transgresión y puso un fin al pecado.
La manera poética como Spurgeon consigue describir ese momento en Getsemaní, que él dice que es el primer sorbo de la copa. Jesús ahí ya empieza a sudar gotas de sangre sabiendo el peso que se le venía sobre encima, el castigo del Padre que venía sobre él, pero aún así dice que él siguió bebiendo, bebiendo y bebiendo hasta el punto que fue capaz de poner la copa boca abajo completamente vacía y gritar: consumado es. Jesús pagó por todos nuestros pecados, quitó nuestros pecados, arrancó nuestros pecados. Así pudo satisfacer toda la justicia de Dios, cargando el peso de todo el castigo para darnos la gracia de todo su perdón. Y ahora me gustaría seguir con otra frase de R.C. Sproul que dice lo siguiente: el prefijo ex significa fuera de o de, por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. En contraste, la propiciación tiene que ver con el objeto de la expiación. El prefijo pro significa por, así que la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios para que Él pase de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros. A través del proceso de la propiciación somos restaurados a la comunión y al favor delante de Dios. Y con estas dos frases es cuando me gustaría llegar a esa diferencia que existe entre la propiciación y la expiación. La expiación se define como la eliminación del pecado o de la culpa. Sin embargo, la propiciación tiene que ver con el apaciguamiento de la ira de Dios. Tanto la expiación como la propiciación se unen en la cruz, en la obra expiatoria de Cristo. Y ahora, antes de ir a los textos, para que lo entendamos, la propiciación es como decía Sproul, tiene que ver con el objeto a través de el que recibe el sacrificio, que es Dios. La propiciación es el acto de calmar la ira de Dios. Cuando hablábamos de propiciación, hablábamos de que la ira de Dios estaba sobre nosotros y esa ira debía ser apaciguada. Como hemos leído en esa frase, Dios pasó de estar enemistado con nosotros a estar por nosotros, es decir, a favor de nosotros. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Hemos pasado de ser rebeldes, hijos del diablo, a ser hijos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros y ahora contamos con el favor de Dios. La propiciación es el acto por el cual Jesús, a través de su sacrificio, calma la ira de Dios causada por nuestro pecado. Entonces, ¿qué es la expiación? La expiación es eliminar la culpa del pecado, quitar la culpa del pecado, pagar una sanción, pagar un precio y entonces saldar la deuda. ¿Y por qué están las dos cosas unidas? Porque una lleva a la otra. La expiación fue el acto por el cual Jesús paga por nuestros pecados. Fue el acto por el cual Jesús quita la culpa de nuestros pecados. Y eso lleva a la propiciación. Porque nosotros hablamos de que la ira de Dios estaba sobre nosotros y Dios se calmó. Pero ¿qué había provocado la ira de Dios? Solo una cosa. No había provocado la ira de Dios que fuésemos rubios o morenos, que tuviéramos los ojos azules o verdes. ¿Qué había provocado la ira de Dios? ¿Y qué sigue provocando la ira de Dios? El pecado. Entonces solo había una manera de calmar la ira de Dios. ¿Cuál? Quitarlo. No podemos dejar el pecado delante de Dios y simplemente pedirle por favor que lo pase por alto. No podemos simplemente dejar el pecado delante de Dios y decirle a Dios que nos enfade. Dios odia el pecado, aborrece el pecado y toda la ira de Dios estaba dispuesta a ser derramada sobre nosotros por causa del pecado. La única manera de calmar la ira de Dios, de apaciguar la ira de Dios, de apagar la ira de Dios, era quitar lo que provocaba la ira de Dios. Y ese es el acto de la expiación. A través de la expiación, la culpa de nuestros pecados es quitada. Jesús paga por ellos. Jesús los lava, Jesús los limpia y Jesús los borra. Entonces ahora ya no hay pecado delante del Padre y la ira de Dios se va. Y entonces se apacigua Dios, se calma Dios, se calma el furor de Dios y ahora tenemos el favor de Dios. Una cosa lleva a la otra. La expiación es el acto de quitar la culpa del pecado, apartar, borrar la culpa del pecado y al hacer la expiación se da la propiciación. La ira de Dios se calma y se apacigua y ahora tenemos su favor. ¿Entendemos la unión de cómo una cosa lleva a la otra?
Vamos a ver entonces el concepto de la expiación en la Biblia. Y algo que hemos estado haciendo en las últimas clases es pasar primero por el Antiguo Testamento y luego entenderlo en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Amén. Vamos primero al Antiguo Testamento a ver la expiación. Lo primero que vamos a ver era que era muy común hacer ofrendas por causa del pecado. Ofrendas por causa del pecado. Vamos al libro de Levítico, al capítulo 4 y los versículos 16 al 21. Levítico, capítulo 4, versículos 16 al 21, dice así la palabra del Señor. Entonces, el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar y hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. Hará lo mismo con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Si tú lees el libro de Levítico y ves los primeros capítulos, especialmente del libro de Levítico, unos cuantos capítulos, te vas a dar cuenta que la palabra ofrenda, sacrificio, holocausto y sangre sale constantemente. Vemos leyes ceremoniales, rituales y ceremonias para apaciguar la ira de Dios mediante la expiación de los pecados. Hay ofrendas por los pecados del sacerdote, hay ofrendas por los pecados de la asamblea entera, de todo el pueblo. Cada una tenía su ritual y tenían que ser minuciosos a la hora de hacer esos rituales. Si te das cuenta, en nuestro texto habla de sangre, de mojar la sangre en el dedo, de rociarla 7 veces delante del Señor frente al velo, poner la sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, derramar toda la sangre al pie del altar del holocausto, y eso tenía que hacerse al detalle. Hermanos, no se podía simplemente matar un animal cualquiera, dejar la sangre en cualquier sitio, hacer lo que se quería con el cuerpo y entonces así todo quedaba perdonado. No, tenía que ser de la manera de Dios. Una de las cosas que me gusta del Antiguo Testamento es los detalles. Cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios, muchas veces somos personas muy superficiales. Hacemos las cosas muy de cualquier manera. Vivimos en un tiempo donde la gente hoy tiene tendencia a ser poco perfeccionista. Es más, si le dices a alguien que eres perfeccionista, lo ven como algo malo. Yo he llegado a personas de, oye, dime algún defecto tuyo. Soy muy perfeccionista. Y digo, no, dime un defecto. ¿Qué tiene de malo querer hacer las cosas perfectas? ¿Qué tiene de malo querer hacer las cosas con detalle? Solo en un mundo desordenado y caótico, la perfección debe verse como un defecto. Yo imagínate que pido a un paleta que me haga una obra, me la hace perfecta y digo, no me gustó. ¿Por qué? Está muy perfecta. Un poquito más mal hecha no lo podía hacer. No, o sea, es ridículo, ¿verdad? Obviamente que si eres una persona que te afanas, te da ansiedad, te agobias y no se hace todo como a ti te gusta, eso no es ser perfeccionista. Eso es querer tener el control de todas las cosas. Son cosas diferentes. Pero el perfeccionismo, querer hacer todas las cosas al detalle y a la perfección, no es nada malo. Pero somos la generación de que en vez de coger el manual y ver cómo funciona el horno para usarlo al detalle, somos de darle a los botones y a ver qué pasa y a ver si qué enciende esto y qué apaga esto y ahora cómo lo apago y ahora cómo lo enciendo, perdona. Somos así, somos de probar, de intentar. Y el problema, amados hermanos, que en el matrimonio hacen lo mismo. Que con los hijos hacen lo mismo. Que van probando a ver si sale bien. Y ¿sabes qué pasa? Que si el horno no sale bien, te compras otro. Que si el microondas no sale bien, te compras otro. Que si la lavadora no sale bien, te compras otra. Pero un hijo no te compras otro. Si sale mal, salió mal. Y ya no hay vuelta atrás. Si en el matrimonio salió mal, salió mal. Y ya no hay vuelta atrás. Y una de las cosas que me gusta del Antiguo Testamento son los detalles. Desde la creación, Dios ha mostrado que es un Dios detallista en el sentido de que todo lo hace con orden.
Cuando Él describe cómo tiene que ser el tabernáculo, cómo tiene que ser el altar, cómo tiene que ser el propiciatorio, cómo tiene que ser el arca, las figuras, los materiales, los colores, las telas, las formas, tantas esquinas, tantos aros, tantas columnas, a tanta distancia, en tal lugar, de tal material la puerta, de tal material la entrada, de tal material el oro, el color, tal, todo. Desde la creación, todo en orden. Si te das cuenta, todas las cosas que Dios hace en la creación tienen un porqué. Imagínate que hace el mar y de golpe hace las gallinas. Si no hace tierra, ¿dónde van las gallinas? Todo tiene un porqué, todo tiene un orden. Hermanos, si nosotros somos una generación un poco como venga la vida, empujando para adelante, vamos probando, y eso no nos va a hacer funcionar bien. Una sociedad sin orden no funciona. Una casa sin orden no funciona. Una familia sin orden no funciona. Una iglesia sin orden no funciona. ¿Y cuántas iglesias hoy son caóticas? Y lo peor es que a la gente empieza a molestarle el orden. Cuando pones normas de orden en una iglesia, a la gente, ay, son muy estrictos. Nos gusta el desorden, así como la vida hippie. Yo me levanto a la hora que me apetezca, según el cuerpo pida, que hoy quiero comer, como, que no quiero comer, no como, que dan las 2 y no tengo hambre, ya comeré las 4. Y tú vas a un sitio y le dices, mira, en esta casa se come a la 1, se cena a las 6, en esta casa se desayuna a las 7, aquí se planifican los menús. Uy, qué gente más ordenada. Hoy lo vemos como un defecto. Pero tú y yo somos creyentes. Y tú y yo representamos a Dios. Y Dios es un Dios de orden. Así que si eres una persona que tiende al desorden y a la relajación, así a como venga, cámbialo. Porque no haces honor al Dios que dices adorar. Haces honor al mundo que es caótico. Haces honor al mundo que no tiene orden. Haces honor al mundo que está patas arriba, pero no a Dios. Hermano, cuando Dios pide que se haga la ofrenda por el pecado, el texto dice que se hace expiación y entonces sus pecados quedan perdonados. Si no hay expiación, no hay perdón. Una cosa va con la otra. Se tenía que hacer una ofrenda por el pecado para entonces borrar por esa sangre, borrar y lavar la culpa de ese pecado y entonces recibir nosotros el perdón de Dios. Pero mira qué detallado, la sangre en un sitio, el animal muerto tenía que ser de una manera, las cosas se tenían que poner en tal lugar, se tenía que quitar la grasa, luego quemarlo, luego sacarlo fuera, no se podía hacer dentro, tenías que sacarlo fuera del campamento. ¿Y por qué para mí es tan importante los detalles? Porque si tú miras a Jesús, Jesús no es crucificado dentro de la ciudad, Jesús es sacado fuera del campamento. La sangre de Jesús es derramada de una manera, Jesús es presentado como un tipo de animal perfecto, sin mancha, sin defecto. Ese orden que ves en el Antiguo Testamento es el orden que ves en la persona de Jesús, en la obra y el sacrificio de Jesucristo. Los sacrificios que pedía Dios tenían un orden y el sacrificio de Cristo cumplió ese orden. Para poder hacer expiación por nuestros pecados, Jesús tenía que de alguna manera hacer las cosas a la manera de Dios. Tenía que ser el tipo de cordero que tenía que ser. Tenía que derramar la sangre como esos animales. Tenía que ser quitado fuera del campamento y todo fue encajando para que al final, así como por la ofrenda de ese pecado, quedaran perdonados nuestros pecados a través de ese sacrificio. De la misma manera, por el sacrificio de Cristo, también nuestros pecados quedarán perdonados. Él lo hizo perfecto. Hermano, Jesús cumplió todas las cosas con detalle. Él no entró andando en la ciudad donde tenía que entrar con un pollino para que se cumpliera la Escritura. ¿No te das cuenta cuántas veces se repite eso? Para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la Escritura. Para que se cumpliera la Escritura. Dios ha dado detalles de cómo quiere las cosas. Dios ha dado detalles de cómo se dan las cosas. Y Jesús cumplió cada uno de ellos. Hermano, ¿tú quieres que te vaya bien en el matrimonio? Cumple los detalles dados por Dios. Porque a veces queremos vivirlo a nuestra manera y pedir la bendición de Dios. Señor, yo lo quiero hacer así, pero que la bendición que pone en tu palabra venga igualmente. No, pero yo te he dicho que te va a ir así si lo haces así. El matrimonio tiene que ser a la manera de Dios. La crianza de los hijos tiene que ser a la manera de Dios. El culto tiene que ser a la manera de Dios.
si queremos agradar a Dios y su bendición. Así que en Levítico 4 hemos visto cómo debía ser derramada la sangre para entonces hacer esa ofrenda por el pecado, que se hiciera expiación y entonces ser perdonados. Hay una cosa interesante, que incluso los pecados involuntarios o cometidos por ignorancia se debía hacer expiación por esos pecados. Y eso también me parecía interesante como para indicar en la clase. En Levítico capítulo 5, versículos 17 al 19, mira lo que vamos a leer. Levítico capítulo 5, versículos 17 al 19 dice: si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Un alto ahí, hermanos amados. Aunque no se dé cuenta, será culpable. Si alguno comete un pecado, aunque no se dé cuenta, será. Si los indios nativos de aquella tribu donde no ha llegado la palabra de Dios cometen un pecado, aunque no se den cuenta, son culpables. Si yo me voy a Francia o a Alemania con mi coche y aparco donde no se puede aparcar y me multan, yo no le puedo decir al hombre, es que no conozco la ley, yo vengo de España. El policía me va a multar igual. Mi obligación es saberlo y mi obligación es hacerlo. ¿Cuántas veces hay personas que se excusan en esta frase? Ha sido sin querer. A veces creemos que esa frase nos da vía libre a recibir perdón como si nada. Oye, ¿por qué has hecho eso? Ha sido sin querer. ¿Por qué has hecho aquello? Ha sido sin querer. Da igual, pero está mal hecho. Y tienes que pagar una pena. Tienes que haber una consecuencia. Tiene que haber algo. Las cosas que están mal hechas, no importa si lo hemos hecho en ignorancia, están mal hechas y punto. Es que los niños de pequeños no hay que tener en cuenta lo que hacen porque no son conscientes. Está mal y punto. Si el niño miente, es que no es consciente. ¿Tú crees que no es consciente? A ti sí que te ha engañado bien. Pero nosotros hoy en día consideramos que cuando yo no sabía la norma, no sabía algo, estoy libre de culpa. No. Mira lo que dice la palabra. Si alguien hace algo de lo que el Señor manda que no se haga, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá el sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente sin saberlo, y le será perdonado. Es ofrenda por la culpa. Ciertamente era culpable delante del Señor. ¿Cuántas veces aparece la palabra culpa aquí? Y recalca al final, era culpable. Versículo 17, ¿cómo termina? Será culpable y llevará su castigo. Versículo 19, ¿cómo termina? Era culpable. ¿Eras involuntario? Sí. ¿Eras sin conocimiento? Sí. Pero una cosa deja clara el texto. Era culpable igual. No me vengas con historias. Hay que hacer un sacrificio. Es pecado igual. Has enfadado igual. Dios está irado igual. Y hay que hacer expiación por esos pecados. Hermano, empezamos a entender un poquito la gravedad del pecado delante de Dios. Que Dios no pasa por alto ninguno, ni siquiera los que se hacen sin querer. Es que no me di cuenta. Sacrificio. Es que fue sin querer. Trae un novillo. Sacrificio. Pero Señor, otro novillo, pero sacrificio. Sin querer, sacrificio. ¿Entendemos la gravedad del pecado ante Dios? Hermano, yo quiero que entiendas cómo Dios odia el pecado. Porque ¿sabes lo que sucede? Me da la sensación. Yo conocí una persona que evadía impuestos. Y no lo veía tan mal porque nunca le pillaban. Entonces no será tan grave, porque si fuera grave el gobierno se daría cuenta. Y no se da cuenta. El gobierno no se da cuenta 1 año, 2, 3 o 5 o 7. Pero hay una cosa que el gobierno hace, y todos.
que como un año, aunque sea el 10º, se dé cuenta, empieza a mirar el año anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior, el anterior, y va a todos, y no te va a culpar por el año que se dio cuenta, te va a culpar por todos lo que lo hiciste. Y de golpe, a una persona que yo tuve el placer de conocer, le llegó una carta del gobierno con una penalización de 37.000 euros. ¿Pero qué? Si este año más el pasado, este lo descubrí, pero me puse a investigar. Es decir, a ver si lo pasé por alto el anterior. A ver si lo pasé por alto el anterior. A ver si lo pasé por alto el anterior. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros, los hombres? Y cuando digo hombres, hablo a las personas. Lo que nos pasa es lo siguiente, que nosotros solo reaccionamos cuando pagamos las consecuencias. Que vamos haciendo las cosas de cualquier manera, como si no fueran graves, hasta que un día se nos cae la casa. Que voy dejando pasar lo del niño, sus travesuras, sus contestaciones, hoy llegó tarde, hoy me contestó feo, y hasta que la niña no viene embarazada o el niño no cayó en las drogas, no me llevo las manos a la cabeza. No parecía grave hasta que pasó una desgracia. Vamos discutiendo en el matrimonio, vamos teniendo rocecillos, me van dando una amenaza, cualquier día cojo y me voy, esto no lo aguantaré siempre, y solo me llevo las manos a la cabeza cuando llego y no está. Cuando el divorcio llega la carta y realmente se acabó, ahí lloro, pataleo, no me dejes, te amo, no. Somos así, somos tan malos que solo aprendemos a golpes. Somos tan malos que solo vemos la gravedad de las cosas cuando se nos cayó la casa. Matrimonios se podrían haber salvado si hubieran reaccionado seriamente a los primeros problemas. Familias se hubieran restaurado si hubieran reaccionado seriamente a las primeras luchas. Pero no tomamos el pecado en serio. Nos parece que no es tan grave. Porque como no nos cae un rayo encima, como no llueve azufre como en Sodoma, como no hay un diluvio, nos parece que no pasa nada, que el Señor no está tan enfadado, ¿verdad? ¿Por qué crees que hay gente fuera diciendo que es buena? Porque Dios no los mata. Como Dios no los mata, pues no debe ser tan grave lo que hacen, porque Dios si no los mataría, los enfermaría, les pondría cáncer. Pero como Dios no lo hace, no debe ser tan grave, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios es muy paciente, Dios es muy misericordioso, pero algo que aprendimos en Eclesiastés es que habrá un día en el que Dios juzgará todas las cosas. Y ahí nos daremos cuenta de la gravedad del asunto. Y a Dios no le podremos decir, es que no me di cuenta que era tan grave, es que lo hice sin querer. Porque lo que nos ha dejado el texto claro es que tanto de los voluntarios como de los involuntarios, de los que sabíamos como de los que no sabíamos, seremos culpables. El pecado es serio para Dios. Que Dios no te esté matando hoy no significa que Dios esté pasando por alto lo que haces. Algunos confunden el permiso de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, con la aprobación de Dios. Porque si Dios no quisiera que hiciera esto, me pararía de alguna manera. No, hermano, no. ¿De verdad crees que Dios no sabía el mal que íbamos a hacer por la tarde? No, amados hermanos, Dios puede hacer todas esas cosas. Pero un día vamos a responder por todos nuestros actos. Y que Dios te esté dejando respirar un día más, que Dios te esté despertando un día más, que Dios te esté dando de su favor un día más. Ah, mira qué vida estoy llevando, un poquito desordenada, pero sigo con trabajo, hay dinero en casa, la nevera llena, todo nos va bien, hemos comprado un piso, un coche, ¡wow! Mañana Dios puede tocar. Mañana Dios puede tocar. Y no podrás ir llorando. ¿Por qué? Porque ese es el de hoy y el de ayer y de antes de ayer y del otro y del otro y del otro y del otro y del otro. Hasta de los que no te has dado cuenta. ¿No había un salmista orando así? Señor, líbrame de los pecados, incluso de los que me son ocultos, de los que no veo, de los que no me vienen a la memoria. Porque ellos son conscientes de una cosa, que incluso de los pecados que no caen, que no se dan cuenta, que no perciben, son culpables delante de Dios. Para Dios el pecado es cosa seria, amado hermano. Por eso debemos valorar mucho la obra de Jesús. Porque si no nos ha fulminado hoy y a nosotros no nos fulminará mañana, es solamente por lo que Jesús ha hecho.
pero que eso no nos lleve a relajarnos y a abusar de su misericordia. Porque yo estoy, y lo digo con la mano en el corazón, dudo que alguien que ha nacido de nuevo abuse de la misericordia del Señor. Porque si alguien tiene un corazón nuevo y el Espíritu Santo en él, va a sufrir si falla a Dios, no se va a acomodar en el fallo, va a sufrir si falla a Dios, va a llorar amargamente como Pedro, va a llorar amargamente. El pecado es cosa seria para el Señor. Tenían que hacer expiación por los pecados y tenían que hacer expiación incluso por los pecados cometidos involuntariamente. Hay una cosa interesante, cuando uno estudia sobre la expiación, sobre todo en el libro de Levítico, hay un día de la expiación además. Hay un día que era conocido como el día de la expiación. En Levítico capítulo 16, solo voy a leer algunos versículos. Voy a leer primero del 6 al 10, dice así. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Lo primero que el sumo sacerdote ofrecía el día de la expiación era un novillo como ofrenda por el pecado ¿de quién? Antes de que el sumo sacerdote tuviera que hacer expiación por los pecados del pueblo, por los pecados de la asamblea, por los pecados de la nación, primero tenía que hacer expiación por los pecados suyos y los de su casa. Él iba a ser la persona que iba a realizar el sacrificio como mediador entre el pueblo y Dios, pero antes debía estar bien con Dios. El sumo sacerdote que iba a ponerse delante de Dios y hacer el sacrificio en representación del pueblo de Dios, primero debía estar bien delante de Dios, pero él era pecador. Así que para estar primero bien delante de Dios, él primero tenía que hacer un sacrificio, el día de la expiación, un sacrificio por sus propios pecados y los de su casa. Y entonces, expiados sus pecados, perdonados sus pecados, ahora bien con Dios, ya podía ir a hacer al otro paso, por el pueblo. Versículo 7. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Leemos ahora 29 al 31 y vamos a dar algunos detalles. Y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes 7, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Y hermano amado, ¿qué significa perpetuo? Para siempre. Ahora yo te pregunto, bajo esta frase y determinación del Señor, bajo este mandato de Dios, los judíos a día de hoy, ¿qué deberían estar haciendo? Te pregunto, ¿tú crees que los judíos a día de hoy están haciendo estos rituales? ¿Tú crees que los judíos a día de hoy están haciendo estos sacrificios? ¿Tú crees que los judíos a día de hoy tienen sumos sacerdotes mediando por ellos, haciendo ofrendas y sacrificios de expiación por sus pecados? Ahora yo te quiero hacer una pregunta, amado hermano, de todo corazón. Si esos judíos no tienen a Cristo y no están haciendo esos sacrificios, ¿qué están haciendo esos judíos para expiar sus pecados? Es muy interesante que muchas personas creen que los judíos de hoy tienen algo que ver con los judíos de aquí. No tienen absolutamente nada que ver. Te voy a dar cosas interesantes. Los judíos de aquí ninguno llegaba al gorrito. Esto es una indumentaria moderna y ni siquiera de todos los judíos, de algunos y a partir de un siglo muy modernito. Ponle 16, 15. Las trencitas y estas cosas, los gorros que llevan, esto no los llevaban aquí. Ellos hacían expiación. Los judíos de hoy no hacen expiación a través de sacrificios, porque los judíos de hoy no hacen sacrificios. Los judíos de entonces tenían sus tribus, sabían de dónde venían. Recuerdan a Pablo hablando de él y su origen, lo sabían. Los judíos de hoy no saben de qué tribu vienen, ya no siguen ese linaje.
Se perdió, los reinos se dividieron, reyes se fueron esparciendo, las tribus se rompieron y al final hoy ya nadie sabe de dónde viene. Así que ya casi ninguno está diciendo que vive bajo la bendición que el patriarca dio a cada uno de sus hijos para las tribus. Ellos iban a un templo. ¿Dónde adoran estas personas hoy? Porque no hay templo. Ellos tenían sumos sacerdotes, ellos no tienen hoy sumos sacerdotes. Ellos hacían un montón de rituales religiosos que hoy no se están haciendo. Ellos hacían ceremonias de sacrificios que hoy no se hacen. Ellos presentaban ciertas ofrendas que hoy no se presentan. Ahora te pregunto, ¿el judaísmo que hoy se ve en nuestra sociedad, qué tiene que ver con la Biblia? Pues ahora más curioso, porque ellos tienen una fe o una religión que no tiene nada que ver con la Biblia. Y a pesar de eso, muchas personas hoy dan por hecho que porque viven en Jerusalén, el Señor tiene unas promesas para ellos. Si empezáramos a entender que no todo Israel es Israel, que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente, que la circuncisión no es la de fuera, sino la del corazón, y que no son los descendientes de Abraham los que vienen simplemente de un linaje físico, sino que son descendientes de Abraham, aquellos que son por la fe en Cristo. Que cuando Dios habló de la promesa a Abraham, no habló de sus simientes, habló de su simiente, hablando de Jesús. Y que tú y yo somos el verdadero Israel de Dios. Que tú y yo somos el verdadero pueblo escogido de Dios. Y lo somos, no por haber nacido en Ecuador o en España o en Jerusalén. Lo somos porque hemos nacido de nuevo, porque somos el pueblo de Dios en Cristo. Porque ellos no tienen sacerdotes, pero nosotros tenemos un sumo y glorioso sumo sacerdote. Porque ellos no tienen más sacrificios, pero nosotros tenemos a alguien que hizo un sacrificio perfecto para expiar nuestros pecados. Porque ellos ya no derraman sangre, pero nosotros fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesús. Amados hermanos, no hay nada mejor que estar en Cristo, porque eso es lo que nos hace pueblo de Dios y herederos de las promesas a Abraham. Herederos de las promesas a Abraham. El día de la expiación era una ceremonia más compleja. Algunos datos. Primero, involucraba las prendas sacerdotales especiales. Además, en el día de la expiación no se expiaban los pecados con un solo animal. Eran 5 animales, concretamente un toro, 2 cabras y 2 carneros. También se utilizaba incienso y se debía purificar debidamente y con detalle el lugar santo. El toro se sacrificaba por los pecados de los propios sacerdotes, se echaba luego suerte sobre las 2 cabras, una era sacrificada y la sangre se utilizaba para purificar el lugar santo, luego otra recibía los pecados del pueblo, era lo que llamamos el chivo expiatorio. ¿Les suena? ¿Les suena de algo, de alguna peli, verdad? Pero ¿por qué el chivo expiatorio? Cuando alguien no hacía algo malo y le cargaban a él con la culpa de todo lo que se había hecho, se le llamaba el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque él se llevaba la culpa de nuestras malas acciones. Esa cabra era escogida porque había un símbolo, había algo simbólico que pasaba ahí. Se consideraba que el pecado de todo el pueblo pasaba a esa cabra y la lanzaban fuera, al desierto. La lanzaban al desierto para simbolizar que el pecado era sacado de medio del pueblo de Dios. ¿Qué más? Se lanzaba al desierto para llevarse los pecados del pueblo. Los 2 carneros eran presentados como ofrenda por el sacerdote y por el pueblo. La ceremonia concluía quemando la grasa del toro y de las cabras sacrificadas. Y todo esto nos muestra una cosa: lo grave que es el pecado para Dios. Hermanos, 5 animales, sangre, uno llevado al desierto y abandonado allí. ¿Crees que iba a pasar con la cabra en el desierto? ¿Qué? ¿Que iba a vivir plácidamente feliz como el toro Ferdinand en el campo? No, esa cabra iba a durar muy poco, devorada por las fieras. Pero todo representa sangre, muerte de animales, incienso para purificar, sangre derramada por el sacerdote, por el pueblo. Dios odia el pecado. Y tiene que hacerse toda esa serie de cosas para arrancarlo de medio del pueblo.
Hermano, el pecado es serio. Y mientras yo preparaba este estudio y todos sus detalles, yo solo veía una cosa: Dios odia que peque. Dios odia que peque, que Dios no me esté pidiendo hacer esos sacrificios porque lo hizo Cristo, que Dios no demande la sangre de animales porque la derramó Cristo, no significa que Dios mire con agrado nuestro pecado. Hermano, cuando tú pecas hoy, tienes que entender que en aquella época tendrías que haber hecho un sacrificio para expiar tus pecados. Y ahora cuentas con el sacrificio de Cristo, pero sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia. Dios sigue odiando igual el pecado. Cuando Dios te ve pecar, hermano, Dios no simplemente dice: pobrecito, todos son pecadores. Dios lo odia, Dios lo aborrece, solo que a su lado, a su diestra, a la diestra del Padre, está Cristo, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Pero la ira de Dios se enciende igual, solo que Cristo la calma. Cristo calmó la ira de Dios por siempre. Ya no tenemos ese miedo de que se descargue sobre nuestras cabezas. Pero Dios aborrece el pecado. Hermano, no peques contra Dios. Dios odia cuando pecamos. Lo odia, lo odia, lo odia. Y recuerda que cada vez que pecas, recuerda a Cristo en la cruz, recuerda su agonía en Getsemaní, recuerda los latigazos, recuerda la corona de espinos, recuerda los clavos en las manos y los pies, recuérdalo, porque es como si lo volvieras a clavar. Es como si lo volvieras a clavar, es como si volvieras a hacer su sacrificio, solo que el de Él vale para siempre, pero es como si lo volvieras a clavar. Hermano, que no recordemos a Jesús y su sacrificio solo un día, esporádicamente. Recordadlo siempre, para que entendamos la gravedad del pecado. Y otra cosa, el día de la expiación tenía otra cosa interesante. Había que hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. ¿Por qué era tan importante hacer ese día pecados? Para que todo el pueblo quedara limpio de pecado. Para que todo el pueblo quedara libre de pecado. ¿Por qué había que expulsar a ese chivo afuera al desierto para que expiara los pecados, para que simbolizara que se los llevara fuera del pueblo? ¿Por qué había que dejar a todo el pueblo libre de pecado? Porque eso nos recuerda que Dios no ha hecho una alianza contigo. Dios ha hecho una alianza con un pueblo. Y Dios se encargará de presentarse a ese pueblo limpio. Hermano, hay una cosa que a veces decimos que es verdad, pero que si no la explicamos bien puede llevar a confusión. Porque yo creo que a veces las verdades no completadas o no explicadas con detalle pueden llevar a tener ideas equivocadas. Por ejemplo, ¿es verdad que la relación con Dios es individual de cada uno? Sí. ¿Es verdad que la salvación es individual? Sí, yo escucho muchas veces eso. Yo no pienses que te voy a llevar al cielo, la salvación es individual. Primero, tú no llevas al cielo a nadie, ni a ti mismo. Nunca le digas a tu hijo: yo no te voy a llevar al cielo, porque la salvación es individual. Tu hijo el día que se pavila te va a mirar: mamá, ni tú has entrado al cielo por tus fuerzas. Yo necesito la gracia de Dios como la tienes tú, porque tú tampoco creas que tú te has metido en el cielo sola. Te pareces a la Ana Maldonado: a punta de dólar te meto en el cielo. Esa tenía más fe que la Biblia. Iba, claro, como lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó y lo que no ha subido al corazón del hombre, Dios lo ha revelado a aquellos que lo aman. Pues lo que tú y yo no vemos y no está, esa gente lo ve de alguna manera. Pero la realidad, amado hermano, es esta: que aunque la salvación es individual en el sentido de que Dios salva individuos, la salvación no se puede considerar individual porque Dios no viene a buscarte a ti en su segunda venida. Dios no va a tener una relación a solas contigo en la eternidad. Dios ha salvado a un pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. Porque donde hay armonía, donde el pueblo está junto en armonía, ahí hay bendición y vida eterna. Constantemente la Biblia nos recuerda que Dios ha hecho una alianza con un pueblo, que la Biblia habla del pueblo de Dios, de los redimidos de Dios, del remanente. Que no puedes tener eso, miren,
nosotros debemos empezar a recordar y percibir sobre todo cómo las ideologías de este tiempo empiezan a entrar en nosotros y no nos damos cuenta. Hoy vivimos una generación individualista. La gente no sabe hablar, no sabe tener una buena conversación. Somos la generación de Facebook, de tener muchos amigos pero en las redes, de chatear mucho pero por el WhatsApp. Yo conozco gente que se escribe WhatsApp durante 1 hora y luego se ve aquí, se saluda paz del Señor y no se dice nada. Porque ahora nos manejamos mejor por el teléfono. A mí me escucharás decir muchas veces, prefiero escribir que yo llamar, a mí hablar por teléfono se me da fatal. Porque nos cuesta relacionarnos, nos cuesta hablar. Nos molesta los silencios incómodos de una relación nueva de hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿A qué te dedicas? Para nosotros eso es como, oh, qué agobio, sacadme de aquí. No sabemos estar con gente. Hoy es normal escuchar a gente decir, me encanta la soledad. Hay que aprender a estar solo con uno mismo. Hay que saber disfrutar de la compañía de uno mismo. Aburridísimo estar solo. Por eso todos los padres deben darle un hermanito a su hijo. Porque tu hijo no quiere disfrutar de su propia compañía. Te va a agobiar mucho a ti como no le des un hermano, porque tu hijo va a querer compañía. Porque es lo natural. Pero empezamos a ser una sociedad que disfruta la soledad. ¿Cómo podemos ser una sociedad que disfruta la soledad cuando de las primeras cosas que dice la Biblia no es bueno que el hombre esté solo? ¿No te has dado cuenta lo perjudicados que estamos cuando nos empieza a gustar lo que Dios dice que no es bueno? No es bueno que el hombre esté solo. A mí me encanta estar solo. Yo no necesito un hombre a mi lado. Yo no necesito una mujer. Ya, no, si es verdad, con Cristo me basta. Si el discurso lo sabemos, pero hay un problema en ese corazón. Porque Dios nos ha hecho seres relacionales, sociales. Y cada día somos más exclusivistas. Con mi club de 2 o 3 me basta. Y ya es demasiado. Porque lo importante no es tener muchos amigos, es tener 1 o 2, pero buenos. Lo importante es tener muchos amigos. Porque hay amigos que son mejores que un hermano. Hermano, la realidad es que estamos muy afectados por la sociedad. Y lo hemos metido en la iglesia sin darnos cuenta. Yo vengo al culto, yo doy mi culto y me voy con mi culto. Yo soy la iglesia. ¿Cuántas veces escucho esto? Yo soy la iglesia. La iglesia no es un templo, yo soy la iglesia. Tú no eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia somos un cuerpo. La iglesia no es un dedo mutilado que anda por las calles sola. ¿Desde cuándo un miembro amputado es algo sano? Imagínate al dedo ahí, sangrando en la esquina. Yo soy la iglesia. Tú estás fatal. Tú vas a morir pronto. Necesitas estar pegado al cuerpo. Pero es que así está la gente hoy. Yo veo muchas prédicas en YouTube, pastor. Hermano, ¿qué tal? Bien, pastor, yo oro, yo leo la Biblia. Pero no te vemos casi en la iglesia. No, pero yo busco al Señor. Tú estás fatal. Pero estás tan absorbido por esa cultura individualista que tú te engañas diciendo que estás bien, pero aunque te sientas bien, no es normal ni bueno. Un creyente sano ama estar en el culto. Un creyente sano extraña no ir a la iglesia. Un creyente sano que falta 1 semana a la iglesia, se le hizo larga la semana, le faltó algo porque echó de menos estar con sus hermanos. Eso es un creyente sano. Es como, miren, los síntomas de enfermedad. Ay, es bueno de vez en cuando darse un tiempo en el matrimonio, que uno se vaya unos días para echarse de menos. ¿Y dónde has sacado esos discursos? ¿Cómo que es bueno echarse de menos? ¿Y si se acostumbra? ¿Y si le empieza a gustar esos días solo? ¿Y si le empieza a gustar? Una relación sana es una relación que no necesita unos días separados y que extraña un día sin ver a esa persona amada. Una familia sana es cuando extrañas estar con tu familia. Ay, pastor, yo ya no echo de menos porque tengo a la iglesia, ya no echo de menos a mis padres, ni a mi madre, ni a mis hermanos. Dios me ha dado otra familia. Está muy bonito el discurso y gracias a Dios que nos ha dado otra familia. Pero eso significa que tu familia tenía problemas.
Porque ser creyente no significa que Dios nos haya dado una familia y la otra no valga. Si era una familia normal, te apetece estar con ellos también y sufres porque los querías ver en tu familia, en Cristo, pero amas estar con ellos. Solo que ahora es doloroso porque ahora es creyente y hay muchas cosas de ellos que no te va a gustar, pero los amas tanto que no puedes dejar de estar con ellos. Hermano, estamos muy enfermos. Pero el mundo nos está haciendo ver que esas enfermedades son normales, pero no lo son para Dios. El día de la expiación era importante porque el pueblo quedaba limpio de pecado. Porque Dios quería estar bien, no contigo, quería estar bien con su pueblo. Jesús no derramó su vida por ti. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús murió por ti. La Biblia dice que Jesús vino a morir por sus ovejas, que Jesús vino a morir por su pueblo, por los suyos, pero siempre acaba en ese, en plural, en colectivo. No, Jesús vino a morir por nosotros. Y Jesús hizo expiación por nuestros pecados. ¿Te has dado cuenta de la cena del Señor? ¿Por qué nosotros en la pandemia nunca la celebramos online como otras iglesias? Porque yo veía iglesias. Córtate tu pedacito de pan en casa, ponte tu vasito y ahí todos en la cámara. ¡Ole! Levanta, hermano, bebe. ¿Por qué nosotros no lo hicimos? Porque la cena del Señor en ninguna parte de la Biblia era una celebración individual. La cena del Señor siempre decía, y cuando estéis juntos, haced esto. Y si no estábamos juntos, no se hacía. Porque lo que celebrábamos en la cena del Señor no era que Dios me había salvado a mí en mi casa. Es que Dios había salvado un pueblo y cuando el pueblo se reunía lo celebrábamos con la cena del Señor, simbolizando con esos elementos su cuerpo partido por nosotros, su sangre derramada por nosotros. Por eso esperamos con ansias que llegara el primer domingo del mes después de la cuarentena para tomar la cena del Señor juntos y celebrar que volvía a estar el pueblo unido. Porque si hubiera tardado un poco más las normas, no las hubiéramos tenido que saltar porque somos llamados a estar juntos. Y tuviéramos que haber pasado por encima de las normas del gobierno porque teníamos que haber obedecido primero a Dios antes que a los hombres. Gracias a Dios que terminó antes. Dios aborrece el pecado y por eso había que hacer expiación. Otra cosa interesante, la expiación siempre va unida a sangre. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace, la que limpia el pecado, la que quita el pecado, la que saca el pecado, la que cubre el pecado, es la sangre por causa de la vida. Por causa de la vida. Eso es muy fácil de entender. Si tú empiezas a desangrarte, ¿qué se te va a quedar pronto acabadita? La vida. La vida. Ahí está la vida. Mientras hay sangre en el cuerpo fluyendo, moviéndose, hay vida. Si le quitas la sangre a un cuerpo, no va a haber vida. Entonces, bajo eso nos enseña algo, que es la sangre, es por la sangre, por razón de la vida la que hace expiación. Por eso fue la sangre de Cristo la que nos redimió de nuestra vana manera de vivir. No fue el sacrificio solamente, especifica el texto bíblico que es por su sangre que fuimos librados, por su sangre que fuimos redimidos, por su sangre que se hizo expiación de pecados, porque en la sangre estaba la vida. Y otra cosa curiosa solo, ¿en qué parte de este texto dice, no se puede donar sangre? Así dice el Señor. Porque los testigos de Jehová suelen usar y no sé cómo lo pueden torcer de manera que diga, porque la vida de la carne está en la sangre, y entonces de ahí no se puede hacer donaciones. Es completamente absurdo. Quiero que sepan que no hay ningún mandato en la Biblia que no diga que se puede donar sangre. Es más, si me pongo a ser meticuloso, no hay mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Y si la vida está en la sangre, no habría mayor gesto de amor que que poder ayudar con mi sangre la vida de mis amigos.
pues puestos a sacar y montar y dar vueltas, improvisar, yo vería entonces que donar es más un acto de misericordia y gracia que un acto pecaminoso a la luz de la palabra. Ya si te dan miedo las agujas, es cosa tuya. Y con esto no estoy diciendo que ahora dice el Señor que hay que donar, que tampoco nadie le dé la vuelta a la tortilla. Estoy diciendo que en la Biblia ni prohíbe ni manda donar sangre, que creo que es una cuestión de conciencia. Y ya está. Pero solamente para afirmar que no tiene ningún fundamento argumentos que sectas como los testigos de Jehová suelen dar a estas cosas. Y otra cosa, no solo había sangre para la expiación, sino animales para la expiación. Levítico capítulo 22, versículo 17 al 20 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presenta su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta al Señor como holocausto, para que os sea aceptada, este debe ser un macho sin defecto del ganado. Para que os sea aceptada, debe ser un macho sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. Lo que tenga defecto no ofreceréis, porque no os será aceptado. ¿Volvemos a ver a Cristo aquí? ¿Qué pasaría si Cristo hubiera cometido solo un pecado? ¿Qué pasaría si Cristo hubiera llegado con algún tipo de defecto? Con algún tipo de mancha, con algún tipo de fallo, no hubiera sido aceptado su sacrificio. Pero ¿por qué Dios acepta la sangre de Cristo para cubrir nuestros pecados? ¿Por qué Dios acepta la sangre de Cristo como pago por nuestras iniquidades? Porque llegó como un cordero sin tacha y sin mancha. Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque Él no pecó nunca. Llegó cumpliendo todos los requisitos, siendo ese cordero sin defecto. Se presenta, tenían que derramar sangre los corderos, Él derrama su sangre. Tenían que acabar la obra llevándolos fuera del campamento. Él es sacado fuera de la ciudad para ser crucificado. Él mira los detalles de la Escritura y así como cumplió que tenía que nacer de una virgen y nació, así como cumplió que tenía que entrar de un pollino y entró, así como cumplió que de Belén vendría y vino, así como cumplió todos esos detalles, cumplió también todos los detalles de un sacrificio para que el Señor mirara el sacrificio de Jesús y dijera: de acuerdo, perdono todos sus pecados, acepto la obra, lo acepto, tú pagas por ellos, yo quito su pecado, castigado sobre ti, está aceptado. Hermano, es maravilloso. Pero también que eso nos mueva una cosa, que si Cristo se preocupó por cuidar todos los detalles, que nosotros miremos nuestra vida y miremos la palabra y procuremos también de hacer con detalle todo lo que agrada al Señor. Hermano, viene 2023 y hemos vivido hasta hoy, creo que vidas cristianas muy relajadas. Y te voy a decir una cosa. Mucha gente mira Caminando por Fe y nos tiene como una iglesia religiosa y muy fanática. Y yo sigo viéndonos relajados. Yo no sé cómo serán ellos. A mí, gente que me dice: vuestra iglesia es muy rigurosa. Y digo: pues a mí todavía me parece que nos falta mucho para llegar a ser rigurosos. Todavía nos veo muy relajados en la oración, muy relajados en muchas áreas de santidad. Todavía veo matrimonios muy tocados entre nosotros. Todavía veo jóvenes muy mundanizados. Todavía veo personas con un carácter muy explosivo, con muy poca mansedumbre, así que por fuera nos verán rigurosos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo anda el resto? Si nosotros somos estrictos y veo eso en nosotros, digo nosotros, no en vosotros, nosotros, creo que todos todavía estamos teniendo que dar mucho más a Dios. Creo que en el fondo venimos, leemos, escuchamos, aprendemos y a la hora de llegar y mañana despertarnos, no lo recordamos. Vivimos nuestro día normal hasta que venga el próximo estudio. Hablamos sin pensar en todo lo que hemos aprendido sobre el hablar. Caminamos sin pensar en todo lo que nos han enseñado en tantos cultos ya sobre la manera de actuar. Vamos al trabajo, lidiamos con compañeros, tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros esposos sin pensar en todos los estudios que nos han dado sobre familia. ¿Cuántos más? Hemos dado series enteras de familia, se ha dado en la escuela de teología sobre familia y todavía familias andan cojas. ¿Por qué? No es por falta de palabra,
porque no cuidamos los detalles. En esta iglesia nos dan el manual cada martes, cada jueves, cada domingo, pero sigo dándole a los botones a ver si viendo yo a mi manera cómo funcionan las cosas. Lo vas a romper. Hermano, que 2023 vivamos cuidando los detalles que Dios nos ha enseñado. Que hablemos como Dios quiere, que actuemos como Dios quiere, que nos relacionemos entre nosotros como Dios quiere, que crezcamos a la manera que Dios quiere, que cambiemos lo que Dios quiere, que veamos todos los detalles plasmados en la palabra y que se nos ponen delante de nosotros cada semana y los vivamos. Que 2023 no sea otro año de promesas de voy a orar más, voy a congregar más y ser igual. Mismo matrimonio, misma casa, mismo carácter, mismos hijos. Porque cuando te vayas a la próxima iglesia ya no tendrás la excusa de la doctrina. ¿Cuál será la próxima excusa? Porque todos vinisteis aquí, ¿no? Era mala iglesia, mala doctrina, no había palabra. Ok, para la próxima, ¿cuál va a ser la excusa? El pastor era malo, faltaba amor. Porque al final te darás cuenta que el problema empieza a estar en ti. Aquí te han dado palabra, ¿ya cuál es la excusa? Ya no quedan excusas. El Señor te está empezando a poner sobre un muro en el que te dice, ahora te toca mirarte a ti, ya no tanto la iglesia. Y empezar a reconocer que tú tienes un problema. Que antes te iban bien las excusas, pero se te están acabando. Y a mí me pasó eso cuando conocí la palabra. Ya no podía culpar al pastor, ya no podía culpar la iglesia, ya no podía culpar ni que no sabía. Ya solo me tocaba culpar al verdadero culpable. A mí. Yo este año quiero ser mejor creyente. Quiero ser mejor pastor, quiero ser mejor marido, quiero ser mejor vecino, quiero ser mejor hijo de mis padres, mejor hermano de mi hermana, mejor amigo de mis amigos. Y solo lo voy a conseguir si todo lo que enseño, leo y estudio cada día en mi casa, cuido con detalle de ponerlo por obra. Yo no soy cocinero para hacer las recetas a ojo. La vida no es un plato de comida. Para la vida hay que seguir la receta de Dios. Si no te está quedando bastante salada, cruda, pero tu plato no está sabiendo bien, porque estás haciendo la receta a ojo. Así que sigamos la receta de Dios y el matrimonio sabrá bien, la familia sabrá bien, nuestra vida espiritual sabrá deliciosa. Muchos estamos tristes en nuestras vidas espirituales, en el hogar, no porque Dios no nos bendiga, porque no queremos vivir lo que Dios dice. Yo aprendí que el que tiene la culpa de mi falta de gozo a veces en la vida, mi falta de ánimo, soy yo mismo. Nadie más. Porque nadie me dice, quédate a ver la tele, no ores. Soy yo el que enciende la tele, soy yo el que se pone una prédica en vez de leer, soy yo el que no ora porque le cuesta más la oración que la lectura. Voy a hacer una prédica, unas alabanzas, pero orar me cuesta un poco más. Soy yo, nadie me obliga a quedarme en el sofá, soy yo. Pero yo este año quiero vivir con más detalle todo lo que he aprendido del Señor. Y una cosa interesante, hacían expiación incluso por las cosas inanimadas, y esto lo pongo como un detalle. En Éxodo 29, 36 y 37 dice, y cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado, y purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él, y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo. ¿Expiación por qué? Por el altar. ¿Y santificar el qué? El altar. Y entonces ahí el altar queda limpio y todo lo que toque el altar será santificado. Por eso todo lo que tocaba a Jesús quedaba santificado. Porque Jesús es el verdadero altar santo. Levítico 16, 16. Harás pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así harás también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Mira qué interesante, había que hacer incluso sacrificio por las cosas. ¿Pero qué cosas? Las que tocábamos nosotros. Estábamos tan sucios que lo que tocábamos también se tenía que limpiar.
Porque mira la frase, a mí me pareció sorprendente cuando estudiaba esto. Así harás también con la tienda de reunión que permanece con ellos. Había que purificar la tienda de reunión que permanece con ellos, ¿dónde? En medio del pueblo. ¿Por qué? Porque está en medio de sus impurezas. Son tan pecadores que ensucian hasta la tienda, ensucian hasta el altar, así que limpia también el altar, también hay que hacer expiación. ¿Ves lo grave que es el pecado para Dios? No quiere que nada quede sucio. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tolera el pecado y no aguanta nada sucio delante de Él. Ahora te pregunto, ¿cómo crees que va a ser la eternidad? No habrá ninguna gota de maldad, ninguna gotita de pecado. Yo no consigo imaginar la eternidad. Y muchas veces nos hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Qué memoria tendremos? ¿Recordaremos todo? Porque si me acuerdo de mi madre que está en el infierno, ¿cómo voy a ser feliz en el cielo? Un montón de preguntas. Pero a mí la que me parece más complicada es imaginar una vida sin maldad, donde no hay un celo, una mala mirada, una mala palabra, un mal gesto, donde está todo perfecto, limpio, puro, sin mancha, donde no hay un mal pensamiento, una mirada furtiva a lo que no es tuyo, donde no hay una pizquita de orgullo. No imagino eso, porque yo estoy tan manchado por mi pecado que no imagino una vida sin él. No consigo imaginar la vida sin las cosas que para mí son diarias. No consigo imaginar la vida sin las luchas con las que batallo cada día. No consigo. Es lo que más me cuesta de la eternidad. El cómo será la vida sin la carga que cargo a diario, que para mí es lo normal. Pero lo que sé que ahí no habrá pecado, porque Dios lo habrá limpiado todo. Ahí entonces llega Isaías a darnos un anuncio mesiánico. En Isaías 53, versículo 4 al 6, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y ojo, hermanos, ese texto no está hablando de sanidad de la gripe, del cáncer. Ese texto está hablando del pecado. Ese texto yo he visto muchas personas que lo sacan de contexto para orar por un enfermo y decir, por sus heridas hemos sido curados. Pero es que ese texto habla del pecado, habla de la enfermedad, de la maldad, del peso, de la consecuencia del pecado en nuestra vida. Y por sus heridas hemos sido sanados del pecado, de la maldad, de las consecuencias del pecado. No digo que Dios no pueda sanar, solo digo que ese texto no se puede usar como un mantra para proclamar como si fuera lo que hay que repetir para decirle a la gente, Jesús murió para que todos seamos sanos. Esos son textos propios del Evangelio de la prosperidad. Todos los hijos de Dios tienen que estar sanos y eso no está en la Biblia. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Versículos 10 al 12. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contando, llevando Él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. ¿Te acuerdas la simbología de aquel chivo que cargaba el pecado y se iba? Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Él llevó nuestros pecados. Él se los quitó. Y ese es un mensaje de Isaías sobre el Mesías cumplido en Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas, otra vez, fuisteis sanados. Pedro está hablando de Jesús y ahora cita a Isaías 53 para mostrar así que aquel de quien habla Isaías es Cristo.
Pero mira qué interesante, Él llevó nuestros pecados sobre la cruz, ahí los cargó, ahí nos perdonó, ahí se hizo expiación por nuestros pecados. Pero ¿cuál era el propósito? A fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Hermano, hay una cosa interesante. ¿Te recuerdas cuando hablamos de la justificación y que la evidencia de que realmente habíamos sido justificados era una vida santa? Que hablábamos de la propiciación y que de la evidencia de que Dios ya no estaba irado con nosotros era una vida santa. Mira lo que dice Pedro. Él ha hecho expiación por nuestros pecados para que vivamos para la justicia. Todo el tiempo la Biblia relaciona el perdón con la santificación que viene luego. Si Dios te ha perdonado, se va a ver en tu vida. Si Dios ha derramado su perdón y gracia sobre ti, se va a ver en tu vida. Si realmente Cristo ha quitado la culpa de tu pecado, se va a ver en tu vida. Porque Cristo ha quitado tu pecado, ha expiado tus pecados para que ahora vivas para la justicia. Él ha quitado tus pecados para que ahora mueras al pecado y vivas para la santidad. Hermano, si no vives en santidad, no vayas diciéndole a la gente que Dios te ha perdonado. Porque la evidencia de que disfrutamos del perdón de Dios es que ahora vivimos para la gloria de Dios. Por eso, como toda la palabra describía así el Cordero, describía así la sangre y describía el Mesías y la obra que iba a hacer, cuando un día Juan Bautista estaba bautizando a un montón de personas en el Jordán. Una fila de gente esperando a ser bautizado por Juan el Bautista. Y ahí a lo lejos, yo me imagino a Juan levantando la mirada un día y poniéndose la piel de gallina, los pelos de punta, algo cambia. Siempre está bautizando gente, pero de golpe, ahí a lo lejos, alguien viene, diferente. Y Juan de golpe me lo imagino como embobado. Y la gente, Juan el próximo, y Juan ahí. La cara de Juan cambia, el corazón se acelera, algo va a pasar, porque él venía anunciando que alguien iba a venir. Y de golpe el que llevaba años Juan anunciando, preparando camino para él, anunciando que llegaría, anunciando que el novio venía. Él solo era el amigo del novio, él no era el novio. Él decía, el novio viene, va a llegar. Yo solo soy una voz del desierto, yo solo proclamo el camino, anuncio el camino. Y eso es lo que debemos seguir haciendo. Debemos seguir siendo como Juan Bautista, anunciando el camino que lleva a Cristo. Y ese día Juan de golpe se para y mira al fondo y llegó. Y en Juan 1:29, al día siguiente vio Jesús que venía hacia él. Hermano, si tienes un poquito de imaginación y te gusta jugar a imaginar, ¿te imaginas la sensación de Juan? Llevas bautizando gente un montón de tiempo, diciendo arrepentíos, el reino de Dios viene, viene el Rey, viene el Señor, viene el Mesías, y de golpe te giras y viene mirándote de frente, acercándose, porque Él sabe que lo has anunciado, Él es el Señor, y Él sabe que ahora va a pasar lo más raro que te ha pasado en la vida, lo vas a bautizar. Juan lo ve y solo puede decir algo, he ahí, ahora sí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero, porque así lo llama Juan, tenía que ser como el que pedían en el sacrificio, un Cordero perfecto. Por eso 1 Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana de manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de con un Cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y a diferencia de esos sacrificios que se tenían que hacer cada día, constantemente, todo el tiempo, cada 2 por 3, un sacrificio por cada pecado, un sacrificio por cada pecado, un sacrificio por cada pecado, de golpe. El sacrificio de Cristo es el sacrificio definitivo. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 27 leemos, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿No ves? Él no se tenía que presentar con sangre de un animal por sus pecados como el sumo sacerdote, porque él no tenía pecado.
De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Nosotros que lo esperamos, pero ya no vendrá como cordero, ahora vendrá como león. Pero dos cosas fueron necesarias para esto: la obediencia de Cristo para ser un cordero sin tacha y sin mancha, y los sufrimientos de Cristo para derramar su sangre. Pero ahora por eso hemos sido libres de la culpa del pecado. Primera de Juan 3:5, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. O Colosenses 2:13 y 14, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en una cruz. Así que, hermanos, hemos sido perdonados. Cristo, con su vida perfecta, fue ese cordero perfecto y derramó su sangre. A diferencia de los sumos sacerdotes, no por sus pecados, porque no pecó, su sangre por nosotros, una vez y para siempre. Y ahora tú y yo ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros, porque Él quitó todos nuestros pecados para siempre. Pero en esta tierra, como Pablo cuando dijo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo acabo haciendo, todavía luchamos con el pecado remanente, con las batallas de nuestra carne, y vivimos en un mundo sumergido en el pecado. Pero tenemos una promesa. Cristo ha quitado nuestro pecado para darnos perdón, pero llegará un día en esa eternidad, como hemos dicho, donde ya no habrá nada más de pecado, donde ya se quitará todo el pecado. En Apocalipsis 21:4, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué no habrá más muerte? Porque no hay pecado. ¿Por qué no habrá más duelo? Porque no hay pecado. ¿Por qué no habrá más clamor? Porque no hay pecado. ¿Por qué no habrá más dolor? Porque no hay pecado. Porque si sufres es por el pecado. Si hay muerte es por el pecado. Si hay enfermedades por el pecado. Pero ya no habrá más, porque ese día, en su gloriosa segunda venida y por toda la eternidad, ya no habrá ni gota de pecado. Y ahora en Cristo, así como hemos leído en el día de la expiación, que se hacía expiación por los pecados de un pueblo representando la alianza de Dios con el pueblo, ahora en Cristo tú y yo somos parte de esa alianza, parte de la nueva alianza. Mateo 26, 27 y 28, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella. No bebe tú, bebed todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Con su sangre, el Señor selló a un pueblo que sería parte de un pacto basado en mejores promesas, porque tiene un mejor sacerdote, Cristo, con un mejor sacrificio, el de Cristo, con una sangre perfecta, la de Cristo, y con un pueblo perfecto, el de Cristo. Damos gracias a Dios, porque a través de Cristo hizo expiación por nuestros pecados y eso trajo propiciación por ellos, trayendo paz para con Dios. Padre, te damos gracias por haber entregado a tu Hijo a morir por nuestros pecados, haber entregado a Jesús para que pagara con su sangre por causa de nuestras iniquidades y ahora borrar así nuestra maldad, borrar así nuestras iniquidades y nuestros pecados. Gracias, Padre amado, porque Él se entregó como cordero sin tacha y sin mancha para derramar esa sangre preciosa y redimirnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor, haznos, Señor, vivir de tal manera que honremos ese sacrificio. Vivir de tal manera, Señor, que podamos darte la gloria sabiendo que aborreces el pecado y seamos, como dice Pablo a los romanos, nosotros ahora sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ayúdanos, Señor, a aborrecer el pecado, a mirar la cruz, ver el peso de nuestra maldad allí clavado y vivir de tal manera que ahora te agrademos, Señor, y podamos, Señor, honrar ese perfecto sacrificio con nuestra obediencia y santidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
y amén. Estamos bendecidos.